Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos, con la temática titulada Salud Ambiental e Impacto Social por Productos Químicos usados en minería. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, con estudios de maestría en toxicología. Ingeniero Sanabria, muy pero muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a comenzar con este, discúlpenme un segundo, gracias. Con este seminario del día de hoy. Esto es importante porque vamos a hablar de minería y porque este es el segundo seminario que vamos a hablar de minería. La minería, como les decía en el seminario anterior, es una de las actividades económicas más importantes a nivel nacional desde el punto de vista de el aporte que tiene al Producto Interno Bruto. Hay muchas actividades. La minería, además de ser muy importante desde el punto de vista de la extracción de metales y extracción de otros minerales, está en zonas de alta pobreza. Usualmente hablamos de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de seguridad química, pero no lo enlazamos con la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente o con el ambiente, o bueno, el término que se le dé. ¿Y por qué es importante el ambiente? Porque las personas que viven en los barrios circundantes o en los alrededores de estas actividades económicas tienen impacto, y tienen impacto por la actividad y por la responsabilidad de lo que producimos al interior de la actividad económica. Y eso es lo que vamos a ver, esa relación desde el punto de vista de la parte química y la seguridad química, cómo lo que hacemos al interior de la empresa tiene un impacto a las personas que viven en los alrededores de la empresa. Por eso comienzo con la frase de Ralph Nader, es un abogado estadounidense que dice: no hay mejor política en la sociedad que perseguir la seguridad, la salud y la seguridad de su gente. Vamos a tener tres momentos. El tercer momento los vamos a construir entre todos. El primer momento vamos a hablar de la definición de salud ambiental y su relación con la seguridad y salud en el trabajo. En un segundo momento vamos a hablar de los impactos ambientales en salud por contaminantes químicos en minería. Vamos a traer temas desde el punto de vista de lo referenciado en la literatura a nivel nacional. Vamos a tener también casuística a nivel nacional. Y un tercer momento que vamos a construir entre todos, vamos a hablar de las buenas prácticas mineras y control del impacto. Por ello, el objetivo general de este seminario es establecer la relación que tiene la generación de contaminantes químicos en los procesos de minería en la salud de las personas a causa del impacto ambiental y social generado por las malas prácticas en este sector. Desafortunadamente, tenemos que categorizarlo. En todos los seminarios ustedes se han dado cuenta que soy muy neutral frente al tema de las prácticas, porque siempre vamos a tener un qué hacer en un tema de seguridad y salud en el trabajo. Pero cuando hablamos de minería, bajo las condiciones actuales en Colombia y todo el trabajo que se está haciendo, que lo vamos a revisar en la parte final, tenemos que hablar de malas prácticas. Y se van a dar cuenta por qué vamos a hablar de malas prácticas. Para ello, vamos a comenzar nuestro seminario del día de hoy. En un primer objetivo, en el objetivo de la primera parte, pues vamos a establecer la relación de la seguridad química con la salud ambiental.
En el objetivo 2 vamos a describir el impacto social y ambiental causado por los contaminantes químicos generados en minería. Y en un objetivo 3 vamos a establecer buenas prácticas en minería para controlar el impacto generado, impacto a nivel social y ambiental. No estamos hablando solamente de seguridad y salud en el trabajo. Estamos hablando de esa relación empresa-sociedad. Y es ahí cuando también tenemos que involucrar lo que es la responsabilidad social empresarial con todos los temas de seguridad y salud en el trabajo. Ese es el objetivo de este seminario y espero que lo aprovechemos mucho y que aprendamos mucho de él. Vamos a comenzar con nuestro sondeo del día de hoy. Wilmer, ¿nos ayudas, por favor? Ingeniero Sanabria, vamos a realizar, como bien dices, nuestro sondeo inicial. Les recordamos, como es costumbre, a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. La salud ambiental es A. El impacto de la contaminación ambiental en la salud. B. Efecto de contaminantes en el ambiente y el trabajador. C. Bienestar físico y mental de trabajadores por el ambiente. D. Ausencia de contaminación en el ambiente interno externo. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la acertada. Los resultados de nuestra primera pregunta. A. El impacto de la contaminación ambiental en la salud, un 21%. B. Efecto de contaminantes en el ambiente y el trabajador, un 19%. C. Bienestar físico y mental de trabajadores por el ambiente, un 51%. D. Ausencia de contaminación en el ambiente interno y externo, un 10% de respuesta. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. El impacto de la contaminación que generan los procesos de minería en la salud es A. Afectación de la calidad de agua por sustancias tóxicas. B. Disminución de calidad del aire por material particulado. C. Enfermedades respiratorias de habitantes de alrededores. D. Todas las anteriores. 15 segundos para que puedan responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Afectación de la calidad de agua por sustancias tóxicas, un 5%. B. Disminución de calidad del aire por material particulado, un 2%. C. Enfermedades respiratorias de habitantes de alrededores, un 3%. D. Todas las anteriores, un 90% de respuesta. Vámonos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Dentro de las buenas prácticas para el control del impacto en salud ambiental se encuentra A. La disminución en la generación de residuos. B. El no uso de sustancias tóxicas y peligrosas. C. La implementación de programas de salud pública. D. La implementación de programas de higiene industrial. Vamos con los resultados de esta tercera pregunta. A. La disminución en la generación de residuos, un 14%. B. El no uso de sustancias tóxicas y peligrosas, un 11%. C. La implementación de programas de salud pública, un 32%. D. La implementación de programas de higiene industrial, un 42% de respuesta. A nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Sanabria. Wilmer, muchas gracias. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la definición de salud ambiental y su relación con seguridad y salud en el trabajo. La salud ambiental está definido de acuerdo con las orientaciones estratégicas y prioridades programáticas de la Organización Panamericana de la Salud como la protección ambiental y la reducción de los efectos nocivos del ambiente en la salud. Estos se han convertido o son requisitos indispensables de los esfuerzos para construir un proceso efectivo y sostenido de desarrollo económico y social.
Hablamos de sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? Que la operación sea viable a lo largo del tiempo. Recordemos que hablemos que uno de los paradigmas importantes de la industria hoy día es la sostenibilidad y la sustentabilidad. Son dos aspectos muy importantes. Las actividades deben ser sostenibles y sustentables. ¿Qué quiere decir eso? Sostenibles, que sean viables a lo largo del tiempo. Siempre hablamos que los procesos son perpetuos. Las personas estamos de paso, pero los procesos deben ser continuos a lo largo del tiempo. Y los sustentables, pues que puedan se retroalimenten, es decir, que generen esa integración con la comunidad. Por eso es que estamos hablando de sostenido de desarrollo económico y social, es decir, que sea viable a lo largo del tiempo. El campo de la salud ambiental, sin embargo, no se agota en el conocimiento del impacto del ambiente sobre la salud, sino que abarca también el diseño, la organización y la ejecución de acciones tendientes a impedir o a revertir los efectos nocivos del ambiente sobre la salud humana. Si miramos en esta segunda parte de la definición de salud ambiental y nos vamos a seguridad y salud en el trabajo, miramos que la seguridad y la salud en el trabajo son las acciones que se realizan para evitar accidente de trabajo y enfermedad laboral. Es decir, para impedir o revertir efectos nocivos del trabajo sobre la salud de los trabajadores. En ese sentido, pues miramos cómo la salud ambiental pues también tiene esa definición de revertir efectos nocivos del ambiente sobre la salud humana. Pero esos efectos nocivos del ambiente, ¿quién los está generando? La empresa, las empresas, las actividades económicas. No hablemos de empresa, hablemos de actividades económicas. Y esto es importante tener en cuenta, y aquí resalté algunos aspectos importantes. ¿Por qué los riesgos laborales? Y ahorita lo vamos a llevar al campo de la minería. Porque hablamos del sector construcción. Sector de construcción está generando material particulado en todos sus procesos de todo lo que es la obra negra, en todo lo que es plancha, en todo lo que es manejo de cemento, en todo lo que es manejo de, diferentes momentos de la obra, se está generando material particulado y si ustedes se dan cuenta en las zonas donde hay construcciones, son zonas donde hay una gran cantidad de polución. Y esa cantidad de polución, ¿qué le está generando? Pues precisamente la generación de material particulado, que es una actividad que se identifica un peligro, que se identifica en la matriz de peligros de la actividad económica, sector construcción. Si nos vamos a sector hidrocarburos, nos vamos a sector hidrocarburos, estamos hablando de aguas contaminadas, contaminación de aguas por efluentes, por residuos, por una gran cantidad de procesos que se generan en el interior de hidrocarburos. Entonces estamos hablando como la identificación de peligros en la parte de seguridad química o en la parte de peligros químicos. Tiene a su vez un impacto en la parte ambiental. Y entonces es ahí cuando se une la gestión en seguridad y salud en el trabajo con la gestión ambiental al interior de la empresa para disminuir o para evitar un impacto en la comunidad a los alrededores. Hablamos de agentes químicos o biológicos, como les decía, efectivamente, hay una relación directa entre la generación de contaminantes al interior de la actividad económica que se liberan o que se pueden llegar a liberar al ambiente y que eso va a tener una repercusión en la salud de las comunidades que viven a los alrededores de esa actividad económica. Hablamos de agua, saneamiento e higiene, pero por supuesto, porque dependiendo de las prácticas y de precisamente este tema de tratamiento de aguas, la disminución en la generación de residuos y demás, pues va a tener un impacto directo, una relación directa con la calidad del agua. Estamos hablando de aguas residuales, no solamente agua de consumo, sino aguas residuales
pero más aún en minería, que se está generando una contaminación de cuerpos de agua. Cuando estamos hablando de los cuerpos de agua, estamos hablando de ríos, lagunas, quebradas y otros que se utilizan o que son necesarias en las comunidades o que las comunidades dependen de ellas para temas agrícolas y para otros temas, teniendo en cuenta también dónde se localiza la actividad minera. Y hablamos de contaminación del aire porque por la generación o por la liberación, no hablamos de generación solamente, sino liberación de material particulado a ese ambiente. Y eso pues va a afectar la salud de las personas de las poblaciones circundantes. De acuerdo con los contenidos de la salud ambiental, según 3 organizaciones internacionales, estamos hablando de Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud Europea, para Europa, perdón, y hablamos del Programa de Agua y Saneamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Vemos cómo en la salud ambiental, en todas, está salud de los trabajadores, control de riesgos ambientales para la salud. De acuerdo con la Oficina Regional de la Organización Mundial para la Salud Europea, estamos hablando de calidad del aire interior. Cuando hablamos de calidad del aire interior, ya estamos hablando de seguridad química. Su relación directa con la calidad, señor. ¿Tienes algo que está interfiriendo en la cámara? ¿Como un papel o algo? ¿Lo puedes retirar, por favor? Permíteme un segundo que no estoy viendo mi cámara. Como un mugre que está interfiriendo en la cámara, en tu cámara. Ya, permíteme un segundo. Ya, perfecto. Okay. Muchas gracias. Ya. Okay. Listo, ok. Entonces, estamos hablando de, en la salud europea, estamos hablando de calidad del aire exterior, calidad del aire interior, como les decía, y productos químicos peligrosos. Si vamos a muchos de los seminarios anteriores que hemos hablado, estamos hablando del ciclo de vida de los productos químicos. Hay, sobre todo en actividad de minería, estamos hablando de una extracción de un producto y estamos hablando de la generación de desechos peligrosos. Entonces, no solamente estamos hablando del uso de productos químicos peligrosos, como hablábamos en el seminario anterior, temas de mercurio y temas de cianuro en minería de oro, que es necesariamente que van a quedar en los desechos y esos desechos no se manejan correctamente, sino que se convierten en vertimientos que van a contaminar cuerpos de agua. Entonces estamos hablando la relación directa de productos químicos peligrosos y del manejo de desechos peligrosos y pues claro, va a afectar, va a generar un impacto en el ambiente. Y cuando hablamos del programa de agua y saneamiento de la Agencia de los Estados Unidos, vemos también la salud ocupacional, el uso de materiales peligrosos y la contaminación del aire como temas que están integrados en lo que es salud ambiental. Entonces, démonos cuenta que es ahí cuando hablamos de responsabilidad integral, que es otro de los sistemas que manejamos dentro de los sistemas integrados de gestión. Y hablamos de la interacción y la integración de lo que es seguridad y salud en el trabajo, de lo que es gestión ambiental y de lo que es responsabilidad social. Y es ahí donde nosotros, como profesionales de seguridad y salud en el trabajo, debemos ver esa proyección y tenemos que ser responsables. Y si nos vamos a esto, lo tomé de la Revista Panamericana de Salud Pública del 2000, su número 3, sí, vemos 18 ítems. Y de esos 18 ítems, resalté algunos, como es producción y protección de agua segura para bebida, como les decía, la generación, evitar la contaminación de efluentes, recursos hídricos y contaminación de masas de agua. Vemos también, permítanme un segundo, ya. Vemos también el manejo de desechos sólidos industriales, el reciclaje, la reducción, la reutilización y el rechazo, y la contaminación del suelo. La contaminación atmosférica, salud y seguridad ocupacional de los trabajadores, y aquí empezamos a hablar de toxicología ocupacional.
Y esa toxicología ocupacional, cuando hablamos de seguridad química y desechos peligrosos, va relacionada directamente con la toxicología ambiental, con el manejo de sustancias químicas peligrosas, entre otros, y manejo de desechos peligrosos. Entonces, démonos cuenta que no solamente la salud y seguridad ocupacional, ahorita lo vamos a ver por qué se habla de la salud y seguridad ocupacional de forma distinta, o en un ítem aparte, a la seguridad química y a los desechos peligrosos. Y finalmente, desastres, prevención y mitigación de desastres tecnológicos y naturales. Estamos relacionándolo con el programa de prevención de accidentes mayores, que ya lo hemos visto en otros seminarios. ¿Y esto impacta directamente al sector de minería? Claro que sí. Vamos a ver por qué. Y aquí es cuando empezamos a hablar del impacto ambiental y social por tipo de minería. Vamos a hablar de la minería del oro. Este es un diagrama que tomé de la publicación de Jesús Olivero, Efectos de la minería en salud humana. Esto es del año 2011, si no estoy mal. Y entonces miramos los diferentes aspectos. Aquí tenemos en el centro, pues, el impacto desde el punto de vista de los contaminantes. Identificamos los contaminantes. Drenajes líquidos con mercurio, liberación directa de mercurio al área por vapores de mercurio y liberación de otros metales contaminantes como cianuros. El cianuro es una sal, sí, pero cuando estamos hablando de cianuro, estamos hablando cianuro de potasio o sales, otras sales y otros metales contaminantes. Hablamos de mercurio elemental, que se convierte en metilmercurio por diferentes procesos que se dan a nivel ambiental también. Y una alta contaminación por mercurio en aire, como le digo, por generación de vapores en lo que son los procesos de amalgamiento. ¿Qué es una amalgama? Una amalgama es una aleación entre metales. ¿Qué es lo que se hace? Se utiliza el mercurio elemental y se calienta para que reaccione con el oro, se genere esa amalgama y se extraiga el oro de ese lecho o dependiendo de cómo lo estén extrayendo. Esto usualmente sucede en lo que es en la minería aluvial. Y tenemos acumulación en sedimentos, deposición seca húmeda en cuerpos de agua e inhalación directa. Transformación de mercurio en metilmercurio. Esto se va por bioacumulación, peces para consumo humano. Esto lo habíamos hablado en el seminario anterior. Pero ahora miremos los aspectos sociales y los aspectos ambientales. Efectos en humanos reportados a nivel mundial y en Colombia. Daño neurológico detectado en mineros. Exposición humana por consumo de alimentos, inhalación y contacto directo. Cuando estamos hablando de consumo humano, de peces para consumo humano, estamos hablando de las poblaciones. ¿Cómo es la alacena de alimentos? Es decir, ¿de dónde obtienen sus alimentos las poblaciones cercanas? Y si estamos hablando que están cerca de riberas de ríos y demás, estamos hablando que la pesca es una de las actividades principales de obtención de alimentos. Entonces, estamos hablando de un impacto a la comunidad. ¿Por qué? Porque esos peces que están o que se obtienen para consumo, pues ya tienen una bioacumulación por metilmercurio. Gastos asociados con tratamiento por intoxicación con mercurio, desde el punto de vista de la atención en salud. Y además hablámoslo directamente desde el punto de vista de la infraestructura de los servicios de salud en estas zonas. Son zonas de alta pobreza, donde hay falta de educación a oportunidades, donde hay ausencia de tecnología desde el punto de vista del uso correcto de los requerimientos de mercurio o que se requieren para el uso seguro del mercurio en la minería artesanal. Entonces, no es solamente el tema de salud del que habíamos hablado desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo y toxicología ocupacional, sino los aspectos sociales que nos conducen a que se potencie esta consecuencia en la salud de las comunidades cercanas o aledañas a las actividades económicas. Y vamos a ver un caso específico de un estudio que se hizo en Buriticá, Antioquia, en 2014 y 2016. Quiero detenerme un poco en explicarles este gráfico.
Este gráfico, ustedes ven impacto ambiental, social, sanitario, el número de impactos, cuál es el promedio y la categoría. Entonces no voy a leerles el gráfico, solamente voy a resaltar algunos aspectos que son importantes. Si miramos en esta sección, el que tiene mayor categoría, que es crítico, vamos a mirar los críticos. Y cuando hablamos de los críticos, hablamos de baja capacidad de la respuesta institucional. ¿En dónde? En la llegada de mineros. Y este es otro fenómeno que también debemos tener en cuenta. No solamente en minería, sino también en otras actividades económicas, construcción, hidrocarburos, ¿sí? Que son las más críticas, por así decirlo. Hay mucha migración en torno a esas actividades, sobre todo en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque el trabajo escasea, porque no hay un trabajo garantizado. Entonces, hay mucha migración y hay mucho desplazamiento buscando precisamente esa actividad económica. Y eso conduce que lleguen personas de afuera de las poblaciones o mineros externos, como se les llama, y hay una llegada de equipos e instalación de campamentos, apertura, perforación y explotación con ingresos socavones. Estamos hablando de minería en socavón. De los aspectos críticos tenemos el aumento de la movilidad vehicular, que genera una contaminación ambiental por ser una fuente móvil de generación de material particulado, y estamos hablando del otro aspecto crítico, que es la baja capacidad de la respuesta institucional desde el punto de vista de los servicios de salud. Otro aspecto que se encontró que era crítico es la disminución de programas de atención básica en salud. Claro, si tenemos más personas, los servicios de salud disminuyen su capacidad de respuesta. Hay un choque social precisamente por esos fenómenos de migración. Desde el punto de vista, hay una proliferación de negocios en requisitos legales. Asociado a estas actividades, pues hay una gran cantidad de negocios, nuevamente, unos aspectos de empleo y demás. Desde el punto de vista de salud, hay un aumento de la población foránea. ¿Y qué implica que hay un aumento de la población foránea? Pues tenemos que tener en cuenta que pueden llegar personas con diferentes enfermedades de diferentes zonas, o que el impacto o la salud de esas personas pues tiene unas connotaciones totalmente diferentes. Y esto pues también está afectando la salud de la población a donde está llegando. Eso también es crítico. Desde el punto de vista de salud, y me voy a centrar solamente en lo crítico, pues tenemos la desescolarización. Estamos hablando, porque la desescolarización es un tema importante desde el punto de vista de salud ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, por el diseño de programas de comunicación de peligros. No es lo mismo hacer una comunicación de peligros a personas que tengan bachillerato, a que tengan un nivel pregrado, estamos hablando de un técnico profesional, un tecnológico, a personas que a veces ni siquiera han terminado la primaria. En muchas ocasiones son personas que ni siquiera saben leer y escribir, que van detrás del trabajo, pero que no tienen un nivel de estudios básico, que no tienen ni la comprensión lectoescritura. Y esto es importante para nosotros en seguridad y salud en el trabajo, para el diseño de programas de comunicación de peligros y por los programas de capacitación que debemos hacer precisamente para que estas personas tomen decisiones racionales frente a, sobre todo, lo que es la peligrosidad de los productos químicos que están manejando. Los riesgos de seguridad alimentaria, de inseguridad alimentaria, también son críticos por la afectación, pues, en muchos sentidos, de la parte agrícola y de la parte también de los afluentes de agua. Y finalmente, vamos a hablar de 3 temas que son fundamentales en la seguridad y salud en el trabajo: el aumento en consumo de sustancias psicoactivas, el alcoholismo y la prostitución. ¿Y por qué hablamos de estos 3 fenómenos que son importantes desde el punto de vista del impacto social y su relación con seguridad y salud en el trabajo? Porque en una actividad o sea, con un riesgo tan alto como es minería, sobre todo minería de socavón, con una exposición a sustancias químicas,
Debemos tener en cuenta qué asociación hay entre el consumo de sustancias psicoactivas y el alcoholismo con la generación de enfermedades por la exposición a otros productos químicos peligrosos. Y eso, pues, es un tema de toxicología ocupacional. Entonces, miramos, si bien lo que hace el trabajador fuera de su jornada laboral es asunto del trabajador, es una situación extralaboral. Desde el punto de vista de nuestro análisis en seguridad química, tenemos que mirar cómo estos factores extralaborales impactan la salud del trabajador relacionado con la exposición a productos químicos. Desde el punto de vista de seguridad en un trabajo, ¿por qué la prostitución? Porque la prostitución nos conduce a generar programas de calidad de vida saludable, de acuerdo con la última definición de la Organización Mundial de la Salud, precisamente para establecer programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, que es parte de los programas de calidad de vida saludable que debemos desarrollar dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, miremos que el impacto social y ambiental, ¿sí? Ambiental desde el punto de vista de agua, de calidad de aire y otros. Pero desde el punto de vista social, el analfabetismo, el nivel académico o el nivel de estudio y temas como migración y generación la proliferación de fenómenos de prostitución que se dan al lado de estas actividades, pues también van a impactar la salud tanto de nuestros trabajadores como de la comunidad. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo controlo, sobre todo en el último aspecto, que es un tema tan álgido? Y se ve como, ¿cuál es mi responsabilidad con ese tema? Mi responsabilidad con ese tema es capacitar a las personas. En la medida en que estoy capacitando a las personas, no puedo decirle, sí, o sea, estoy dentro de la empresa y no puedo disminuir, ni atenuar, ni decirle a la gente que no vaya, pero por lo menos darle información para que tomen las precauciones y los controles necesarios para disminuir la generación de enfermedades de transmisión sexual, que es un problema también de salud pública. Entonces, miremos que es importante. Este estudio se publicó, lo tomé de la Facultad Nacional de la Salud Pública, de Héctor Abad Gómez, y esto, como les dije, es un estudio que se hizo en los años 2014 a 2016 en una población que es Puriticá, que es en Antioquia, Colombia. Entonces, miremos que es importante nuestras responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo, también para lo que es la responsabilidad social en estos temas de salud pública. Cuando hablamos de minería del carbón, me estoy extendiendo mucho y voy a empezar a correr un poquito. Cuando hablamos de minería de carbón y efectos en la salud humana, hablamos de la exploración, de la explotación y del transporte. Démonos cuenta que aquí, me voy a volver un poquito. Démonos cuenta que aquí solamente estábamos hablando de la explotación. El proceso de explotación es el que genera contaminación en la minería de oro. Mientras que aquí en la minería de carbón tenemos que involucrar el transporte. ¿Por qué? Porque si bien la exploración y la explotación de carbón genera drenajes líquidos y polvillo en el suelo y el aire, el transporte se convierte en una fuente móvil contaminante, no solamente por la combustión del vehículo, sino por la liberación del polvillo en suelo y en aire. ¿Cuáles son los contaminantes que se identifican? Metales pesados, hidrocarburos aromáticos polinucleares, bueno, muchas sustancias asociadas a hidrocarburos. ¿Por qué? Porque pues asociado al carbón también está la generación de gases. En muchas minas de carbón de socavón hay generación de gases metano y otros, que vamos a mirar ahorita. Y pues también está el polvillo, que no es solamente el carbón, sino es un polvillo contaminado con hidrocarburos aromáticos, que son precisamente pues, los que también ayudan en la combustión y en el uso de ese carbón. Estos contaminantes se están incorporando en cuerpos de agua y también en inhalación directa de la población. Esto genera un consumo de agua y biota contaminado. Cuando estamos hablando de biota, estamos hablando de todo lo que es material vegetal. Vamos a tener daño a nivel molecular, celular y tisular, es decir, a nivel de tejidos. Neumoconiosis, desde el punto de vista de
la inhalación directa en la población, precisamente por el polvillo, el detrimento en la salud humana, la reducción de la calidad de vida. Tenemos evidencia epidemiológica. A nivel directo en los trabajadores vamos a tener daños en el ADN que se detectan en los mineros, como les decía en el seminario anterior, enfermedades como neumoconiosis del minero. Si vemos un artículo en otra parte de este artículo, encontramos enfermedades que se han demostrado a partir de estudios epidemiológicos, esa evidencia epidemiológica, en Brasil, Estados Unidos, China, Chile, entre otros. Y vemos neumoconiosis, fibrosis masiva progresiva, bronquitis crónica, es decir, una EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y cáncer. Dificultad respiratoria, obstrucción de las vías aéreas, inflamación de vías respiratorias, irritación constante, secreción excesiva de mucosidad, formación de cicatrices en gran parte del pulmón, obstrucción de tejido pulmonar, ¿sí? Eso es lo que genera y las personas se vuelven oxígeno dependientes. ¿Por qué? Porque hay un daño. Esta formación de cicatrices en gran parte del pulmón genera daños a nivel de bronquiolos, a nivel de tejidos, que son los responsables de ese recambio de oxígeno cuando respiramos. Pues al no tener esa maquinaria en buen estado, al tener esos tejidos en mal estado por esas cicatrices, pues las personas se convierten en oxígeno dependientes. Y desarrollo progresivo de nódulos redondos en el pulmón. Entonces ustedes ven aquí los años en que se publicaron estos estudios epidemiológicos. Y cuando hablamos de otros metales, estamos hablando de coltán. El coltán es un mineral que es de gran uso y es muy atractivo para aplicaciones electrónicas. Las aplicaciones electrónicas en los últimos tiempos, bueno, el coltán se ha utilizado en los últimos tiempos para aplicaciones cerámicas en circuitos electrónicos y demás. Esto, coltán, es un mineral que se encuentra de forma importante a nivel Colombia. Y tenemos generación de drenajes líquidos por metales pesados, por elementos radiactivos, partículas en suelo y aire, partículas de metales pesados. Todo es tan reciente, cuando estamos hablando reciente, estamos hablando de más o menos 20 años. La exploración y explotación de este mineral que todavía no conocemos de forma clara los efectos por inhalación directa, cómo se incorpora en cuerpos de agua, cómo está afectando el consumo de agua y biota, cuáles son los efectos de la exposición a radiación y daño pues, celular y en los tejidos y cómo está afectando la calidad de vida. Finalmente, vamos a hablar de los efectos de el níquel en la salud humana. Entonces, vamos a mirar que a níquel, y níquel es importante, ¿por qué? Porque aquí tenemos una generación importante o unas minas que es Cerro Matoso para lo que es la extracción de níquel. Entonces, cuando hablamos de níquel, estamos hablando de palpitaciones, dolores abdominales de cabeza y en el pecho, tos, pérdida de peso y demás, por dióxido de azufre que se libera en la planta de procesamiento. Esto es un estudio del 2011. Cáncer de vías respiratorias, es un estudio epidemiológico de cohorte que se hizo con 54.509 trabajadores de minería. Es una cohorte, el estudio duró 35 años. Se encontró que hubo incrementos en los casos de cáncer nasal y de pulmón, pero no en el de laringe, y en el de disminución de la función pulmonar. No tenemos clara la ubicación en donde se realizó este estudio y se encuentra una afectación en los mineros retirados que en el control, es decir, los mineros expuestos tienen una afectación de la capacidad vital forzada y el volumen aspirado, es decir, capacidad pulmonar. Esto es un estudio de 1997. Démonos cuenta que son efectos que se dan a nivel de salud humana tanto en los trabajadores como en las personas.
Tenemos comentarios, tenemos preguntas. Los veo muy callados. Si tenemos pregunta, podemos hacerlas. Y finalmente, vamos a hablar de materiales, minerales no metálicos. Estamos hablando de materiales de construcción. Este es un estudio que se publicó en la revista de Salud de Obate de Río de Janeiro. Llama la atención. La encontré en la revista de Río de Janeiro, que se publicó en enero-marzo del 2017, y el estudio es de Colombia, de la población de Ciudad Bolívar. Es interesante cómo se encuentra la información. Entonces, aquí hay una caracterización de la población. Y tenemos que esa caracterización de la población tenemos inseguridad alimentaria, porcentaje de hogares con alimentaria, percepción de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, índice de pobreza multidimensional. Nos cuenta que Bogotá es 3.2 y en Ciudad Bolívar es más alto, o sea, es el doble, 3.6.2. Wilmer. Wilmer, Sí, señor. ingeniero, Sí, señor. Yo te ¿me están viendo escucho. bien? ¿Me están escuchando? Se te está entrecortando un poco. Oh, ok. ¿Y así mejor? Sí, señor. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, Ok, señor, te estamos perfecto. escuchando. Entonces, démonos cuenta. Perfecto. Entonces, démonos cuenta cómo, si bien, esto es un estudio del 2011, la percepción de pobreza, mientras que en Bogotá es el 24, a nivel global es del 24.3%, en Ciudad Bolívar es del 33.9%. Démonos cuenta cómo los indicadores sociales en Ciudad Bolívar son muchísimo más altos que los de Bogotá de forma general. Y vemos cómo en los indicadores de salud ambiental asociados en este sector, porque estamos hablando de Ciudad Bolívar y estamos hablando aquí de Mochuelo. Mochuelo tiene que ver con ladrilleras y explotación, lo que son canteras. En este sector de Ciudad Bolívar hay 4 veredas, son 4 veredas que tienen minería, extracción de minerales no metálicos, cerámicos utilizados para construcción. Son más o menos 89, entre 90 y 110 los títulos, los títulos que se han encontrado entre legales e ilegales, hay que decirlo. De esos se encuentran activos aproximadamente alrededor de 20, que están generando una gran cantidad de material particulado, todo lo que es extracción de minerales, de minerales no metálicos, pues hay una gran cantidad de generación de material particulado, y estamos hablando de material particulado 10, y también estamos hablando de material particulado menor a 10 micrómetros. Desde el punto de vista de impacto ambiental, hablamos de material particulado de 10 micrómetros cuando estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, toxicología ocupacional, estamos hablando de fracción respirable. Y la fracción respirable son material particulado menor a 5 micrómetros. Entonces, en Ciudad Bolívar, pues hay una afectación importante de la calidad del aire, como les mencionaba, o relacionado a pues, este tipo de industrias. Estamos hablando de fuentes fijas de generación, fuentes fijas en generación de material particulado, pero también estamos hablando de afectación de fuentes móviles, perdón. ¿Por qué por fuentes móviles? Porque la extracción de arena, gravilla y otros, es decir, de minerales no metálicos para sector construcción,
pues también implica un transporte de la misma forma que lo que es el sector o la actividad económica de extracción de carbón. Entonces tenemos un aporte por fuente fija y tenemos un aporte por fuente móvil. En ese orden de ideas, si vemos 2013, 2014 y 2015, estamos hablando de enfermedades respiratorias agudas en menores de 5 años. Miremos los indicadores. Entonces, de 9.872 casos, el 10.3% en 2013 y 2014 era por enfermedades respiratorias se encontraron en Ciudad Bolívar. En sibilancias en menores de 5 años, que son sibilancias, son afectaciones respiratorias, asociadas a material particulado, y esta afectación respiratoria es que la persona al respirar tiene un ruidito, se les suena como un pito, como un silbido. Entonces no respira, yo respiro y no genero ruido. La sibilancia es que las personas cuando respiran generan un silbido. Y se encuentra que en el 2014 teníamos un 16.6% y en 2015 un 19%. Ausentismo escolar por enfermedad respiratoria en menores de 14 años, tenemos unas cifras también importantes, 11.9, 13.7 y 22. Vemos que va en aumento. Y quejas atendidas por exposición a contaminación del aire en la localidad, tenemos cifras importantes 2013 y 2014. Entonces, démonos cuenta cómo toda la actividad minera está generando unos contaminantes desde el punto de vista de seguridad química, desde el punto de vista de seguridad y salud a las comunidades aledañas o a las comunidades circundantes. Vamos a detenernos un momento y vamos a leer. El producto químico que se utiliza para elaborar la Eternit es metal. No, Miriam, muchas gracias por la pregunta. Estamos hablando de actividad económica Eternit. Eternit, lo que son tejas, en un primer momento utilizaba fibras de asbesto. Todas las tejas de hace más de 50 años se estaba utilizando fibras de asbesto. ¿Y el asbesto es importante? Sí. ¿El asbesto es un mineral? Sí. Es un mineral no metálico. ¿Hay minas de asbesto en Colombia? Sí. Hay minas de asbesto en Colombia. El asbesto es un mineral que se extrae de minas como de la misma forma que otros. Y se utilizó en su momento para la fabricación de tejas. Es después con todos los estudios epidemiológicos y lo que ya sabemos del asbesto y la prohibición de asbesto, se reemplaza el asbesto por fibras sintéticas importadas de China. La vi en su momento, bueno, en algún momento que estuve haciendo una visita a Eternit, se encuentra que Eternit reemplaza el asbesto por material sintético, son fibras. ¿De qué son hechas esas fibras? No me acuerdo, pero son fibras sintéticas, nuevamente. No sabemos cuál es el impacto que tiene en la salud. ¿Por qué? Porque pues no lo conocemos, hasta ahora lo estamos usando. Entonces, nuevamente, cuando empezamos a utilizar un producto o se da de alta un producto para su comercialización, se hacen ensayos de toxicidad aguda con modelos animales. Los ensayos con modelos animales se hacen bajo criterios éticos, bajo criterios de bioseguridad y bioética. Y pues claro, todo el manejo de animales de una forma responsable, pero pues se hace con animales porque no se puede hacer con humanos y tampoco se puede liberar un producto al mercado sin tener un mediano conocimiento del impacto que puede causar en la salud el uso de estos productos. Entonces, espero que la pregunta haya sido resuelta. Y entonces, démonos cuenta la afectación en salud pues precisamente, por material particular. Vamos a terminar entonces con lo que es
nuestro tercer elemento, perdón, quiero llegar acá, nuestro tercer elemento, este lo vamos a construir entre todos. Nopsa Boyacá, cementera, el ambiente contaminado, se miraba como una nube en el ambiente, José Fernando. Sí, José Fernando, efectivamente en las cementeras también en su momento había una parte de asbesto. ¿Cuál es el problema de la cementera? Bueno, no es un problema. ¿Cuál es, cómo se identifica o por qué se genera? ¿Cuál es el proceso que genera material particulado? El proceso que genera material particulado y su liberación al entorno o al ambiente son los procesos de mezcla. ¿Por qué? Porque tenemos productos que tienen diferentes partículas, que, bueno, sobre todo los de molienda y mezcla. Entonces tenemos, el cemento es una mezcla de diferentes materiales, se hace una molienda y se hace una mezcla precisamente pues para producir el cemento. En esos procesos de molienda y de mezcla hay una gran generación de material particulado y esto es lo que genera esa nube que se identifica y que que podemos encontrar como ambientes contaminados alrededor, o en los alrededores de estas fábricas, de estas actividades económicas. Y nos vamos hasta nuestro momento 3. Y quiero dejarles que todos pensemos, demos 2 minutos, para pensar desde nuestro punto de vista, seguridad y salud en el trabajo, cuáles serían las buenas prácticas, desde cuáles serían los programas que debemos implementar desde seguridad y salud en el trabajo para controlar y atenuar el impacto de estas actividades. Entonces vamos a dar un par de minuticos. Con eso, entre todos construimos la parte final de nuestro seminario. Aquí tenemos una pregunta de, mientras todos vamos pensando, voy a ir resolviendo preguntas. Si tienen preguntas asociadas o las asociamos o pertinentes al tema que estamos tratando, con todo gusto les escucho. Los leo, perdón. Tengo una pregunta de Lady Lisset, dice, si hablamos de plaguicidas agroquímicos, ¿qué enfermedades pueden ocurrir? Lady, la actividad de plaguicidas y el uso de plaguicidas se dan en actividades de saneamiento ambiental. Pueden producir muchas, y eso lo tratamos en otro seminario, que fue en el seminario de agricultura. Dependiendo del tipo de plaguicida, asimismo la enfermedad. Toca mirar la ficha de datos de seguridad. Les doy 2 minuticos y terminamos. 1 minutico y terminamos. Bueno, cuento con ustedes para que por favor nos vayan escribiendo. Voy a comenzar desde esta diapositiva para empezar a hablar de los programas o de las buenas prácticas. Empecemos a hablar de producción y protección de agua segura para bebida. Entonces, hablemos del tratamiento del agua. Estamos hablando de la calidad del agua. La calidad del agua es una normatividad que tenemos de cómo le estamos aportando contaminantes a los cuerpos de agua por la generación de vertimientos. Entonces, relacionamos el 1 y el 3. Es importante hablar del tratamiento de aguas residuales, cómo estamos, la forma de hacer esa eliminación de aguas residuales, evitar la eliminación de aguas residuales, sobre todo en minería de oro, a cuerpos de aguas principales, la conservación, el reciclaje y la reutilización del agua a nivel industrial. ¿Para qué? Para poder impactar de manera importante la calidad del agua y evitar que haya una contaminación y haya una afectación del agua segura para bebida y para uso y consumo de las comunidades. Cuando estamos hablando de desechos sólidos, estamos hablando de manejo de desechos sólidos industriales. Me voy a ir a lo que es minería.
Cuando estamos hablando de minería, estamos hablando de lodos, generación de lodos, acumulación en sedimentos, deposición seca húmeda en cuerpos de agua, y ahí es donde estamos hablando de generación de residuos. ¿Cómo estamos manejando esos residuos y cómo estamos precisamente dándole no quiero hablar de tratamiento, porque es que nosotros no podemos hablar de tratamiento. El tratamiento se lo da un gestor ambiental. Pero vámonos a la realidad. Estamos hablando de comunidades rurales donde no tenemos gestores ambientales, donde no tenemos el acceso a estas ayudas. Entonces tenemos que mirar cómo hacemos el almacenamiento o el acopio de estos residuos sólidos para evitar que se conviertan en un contaminante o arrojarlos directamente, que es lo que sucede, a cuerpos de agua que se está generando la contaminación. Entonces, aquí el programa que debemos hacer es, y la buena práctica, es el manejo correcto, el acopio y la disposición final, cómo hacemos esa disposición final de los residuos sólidos, de los lodos que están generando estas actividades económicas, sobre todo lo que es minería de oro. En contaminación atmosférica, pues tenemos que controlar salud, calidad del aire. Y en calidad del aire, pues tenemos que mirar, hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. Hay puntos que podemos controlar, hay puntos que no podemos controlar. ¿Controlamos transporte? Claro que podemos controlar transporte. ¿Desde dónde controlamos transporte? Desde el punto de vista del transporte lo manejamos en el mantenimiento de vehículos. Y eso es para todas las empresas. Debemos tener unas prácticas correctas en mantenimiento de vehículos. ¿Para qué? Para disminuir o tener un control de emisión por fuente móvil. También en el transporte tenemos que mirar cómo estamos transportando, sobre todo los carros de carbón, y es muy difícil y no tenemos la cultura para el control o para digamos, no transportar el carbón, porque tengamos en cuenta que es que también el manejo de volquetas, lo que es el llenado de la volqueta, del volco, perdón, se hace a tope, y se hace a tope porque es que se quiere aprovechar hasta el máximo el rendimiento, y pues eso genera también un manejo de carga que no se puede tapar, que es inmanejable, y eso está generando un impacto ambiental importante. Eso no se da solamente para carbón, se da para todo lo que es el manejo de volquetas. Entonces, tenemos que mirarlo. Desde el punto de vista de fuentes fijas, muy difícil pensar en una generación de controles para evitar esta liberación de material particulado. Entonces, tenemos que empezar a hacer cultura desde el punto de vista de campañas, desde el punto de vista de calidad de vida saludable, y otro en las poblaciones para campañas de salud, que las personas identifiquen la condición, pues para tratar de atenuar la situación. Temas, campañas importantes, y me quiero detener un momento aquí, en este. El programa de prevención de consumo de alcoholismo y de sustancias psicoactivas se convierte en un programa fundamental para nuestro quehacer en actividades de minería. Consumo de alcoholismo y sustancias psicoactivas, ¿está articulado al manejo de sustancias químicas? Claro que sí. Y está articulado al manejo de sustancias químicas precisamente porque puede haber una interacción entre el impacto en salud del contaminante químico con el impacto en salud que está generando el consumo, el alcoholismo y las sustancias químicas. Cuando hablamos de minería, y me quiero devolver ya finalmente a este ítem de desastres. Muchos de los desastres que han sucedido en minerías de socavón precisamente es por la generación de vapor de gases que son combustibles y generan pues todo lo que son muchos efectos y muchas situaciones, muchos desastres en todo lo que es la actividad de minería. Tenemos una hace poco. Debemos tener nuestro plan de emergencias
pensado precisamente en la identificación correcta de contaminantes químicos en estas minerías de socavón, en mina de socavón. Es importante tenerlo precisamente para poderlo atender de forma rápida y evitar la muerte, que se han dado muertes, una gran cantidad de muertes por minería de socavón. Estas son nuestras buenas prácticas para actividad minera. Tenemos preguntas, comentarios, ¿algo más? Muchísimas gracias por su participación y nos vamos finalmente a nuestro sondeo de preguntas. Wilmer, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero Sanabria, muchísimas gracias por tu intervención. Vámonos entonces con esta primera pregunta de este sondeo final. Nos dice nuestra primera pregunta, ¿la salud ambiental es A, el impacto de la contaminación ambiental en la salud, B, efecto de contaminantes en el ambiente y el trabajador, C, bienestar físico y mental de trabajadores por el ambiente, D, ausencia de contaminación en el ambiente interno e externo? 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. Impacto de la contaminación ambiental en la salud, un 19%, B, efecto de contaminantes en el ambiente y el trabajador, un 12%, C, bienestar físico y mental de trabajadores por el ambiente, un 56%, D, ausencia de contaminación en el ambiente interno-externo, un 12% de respuesta. Ingeniero, cuéntanos qué tal nos fue en esta primera pregunta. Vamos a hacerle un zoom a la pregunta, ¿les parece? Entonces, tenemos que la salud ambiental realmente es el impacto de la contaminación ambiental en la salud de las personas. Es la A. Pero quiero que revisemos las otras. La ausencia de contaminación en el ambiente interno y externo, pues como vemos, sí, hay unos controles en el ambiente interno y externo, la calidad del aire exterior e interior, pero es uno de los contenidos de la salud ambiental. No es la definición como tal, sino es uno de los contenidos. Bienestar físico y ambiental de los trabajadores por el ambiente es un tema de seguridad y salud en el trabajo. Es una definición específica de seguridad y salud en el trabajo. Y el efecto de los contaminantes en el ambiente y en el trabajador es un tema específico de seguridad química. Seguridad química es uno de los aspectos de la salud ambiental. Entonces, ahí nuestra definición correcta era la A. La A es el impacto de la contaminación ambiental en la salud de las personas. ¿Cuánto fue nuestro porcentaje de respuesta, Wilma? ¿Te digo el de todos? ¿De la El A? de la A. 19%. Un 19%. Entonces, sí, la pregunta es un poquito confusa y la respuesta se dio, pero precisamente era pues para que tengamos claros los conceptos. Ingeniero, Siguiente. muchas gracias por esta retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. El impacto de la contaminación que generan los procesos de minería en la salud es A, afectación de la calidad de agua por sustancias tóxicas, B, disminución de calidad del aire por material particulado, C, enfermedades respiratorias de habitantes de alrededores, D, todas las anteriores. 15 segundos para que puedan responder. Estos fueron los resultados de esta segunda pregunta. A, afectación de la calidad de agua por sustancias tóxicas, un 1%, B, disminución de calidad del aire por material particulado, un 2%, C, enfermedades respiratorias de habitantes de alrededores, un 5%, D, todas las anteriores, un 93% de respuesta, ingeniero. No, la respuesta correcta es la C. Miremos la pregunta. El impacto de la contaminación que generan los procesos de la minería en salud. Cuando estamos hablando de salud, no estamos hablando ni la afectación de la calidad del agua, ni de la calidad del aire. Hablamos solamente de enfermedades. Y la respuesta que tiene la palabra enfermedades es la C, que son enfermedades respiratorias, que es lo que estamos asociando, como se pueden dar cuenta aquí,
cuando estamos hablando de carbón. Y estamos hablando sobre, pues, principalmente de carbón. Entonces, estamos hablando de neumoconiosis, enfermedades respiratorias. Ingeniero, muchas gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Dentro de las buenas prácticas para el control del impacto en salud ambiental se encuentra A. La disminución en la generación de residuos. B. El no uso de sustancias tóxicas y peligrosas. C. La implementación de programas de salud pública. D. La implementación de programas de higiene industrial. 15 segundos para dar respuesta. Ven. Muchísimas Wilmer, gracias a todos por haber... Wilmer, Señor. espérame un segundo. Tengo no son preguntas ambiguas, José Rafael. Lo que pasa es que es importante tengo un comentario de José Rafael que nos cuenta, nos dice, sigue insistiendo en preguntas ambiguas. No son preguntas ambiguas. Lo que pasa es que es importante tener el concepto correcto. Nos dice María Salazar, no estoy de acuerdo, ya sé que si el agua está contaminada, yo la consumo y me voy a enfermar. Claro, pero María, es importante que identifiquemos la diferencia entre lo que es la contaminación ambiental y la enfermedad. ¿Sí? O sea, la causa y el efecto. La causa, identificando la causa, genero el control. Cuando tengo la enfermedad, busco la posible causa, ¿sí? Nos vamos a todo el tema de seguridad y salud en trabajo hacia atrás. Tengo la enfermedad es la consecuencia o el efecto, busco la causa y al encontrar la causa genero el control. Entonces, por eso la respuesta del anterior, cuando estamos hablando del efecto en salud, era la enfermedad respiratoria. Cuando encontramos que la enfermedad respiratoria es el efecto, buscamos la causa, ¿sí? Entonces, si el agua está contaminada, ¿sí? Por eso es que la pregunta fue clara. ¿Cuál es el efecto en salud? El efecto en salud. Si hablamos de un agua contaminada, el efecto en salud va a ser una enfermedad gastrointestinal. Entonces, esa es la enfermedad y ahí empezamos a buscar la causa y la causa es la calidad del agua, que es lo que está generando el efecto, la enfermedad. Quería hacer estas dos precisiones, qué pena contigo. Nos vamos a la última pregunta, Wilmar, los resultados de la última pregunta. Claro que sí, ingeniero. Los resultados de la tercera pregunta fueron los siguientes. A. La disminución en la generación de residuos, un 16%. B. El no uso de sustancias tóxicas y peligrosas, un 21%. C. La implementación de programas de salud pública, un 26%. D. La implementación de programas de higiene industrial, un 38%, ingeniero. La respuesta correcta son los programas de salud ambiental. ¿Por qué los programas de salud pública? Qué pena con ustedes. La implementación de programas de salud pública. ¿Por qué? Porque tenemos que ser responsables. Cuando estamos hablando de higiene, estamos hablando del interior, del trabajador, ¿sí? Que claro, que va a tener un impacto en salud ambiental. Sí, también la respuesta podría ser programas la respuesta también es higiene industrial. Son las dos posibles respuestas, programas de higiene industrial y programas de salud pública. Hay algo en lo que insisto. El no uso de sustancias tóxicas y peligrosas no es posible. Esa no es una respuesta, porque es que es necesario el uso de ciertos productos químicos para la extracción del oro. El problema no es usar los productos químicos, el problema es usarlos de forma irresponsable y sin controles. ¿Sí? Entonces, las respuestas posibles son la C y la D, que es implementación de programas de salud pública, implementación de programas de higiene industrial. Y cuando hablamos de la disminución de la generación de residuos peligrosos, eso está incluido en los programas de higiene industrial. ¿Sí? Entonces no hablamos solamente de una actividad puntual, sino hablamos de grupo de actividades, programas de higiene industrial y programas de salud pública.
ingeniero Zanabria, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta acción educativa de tu comunidad. Esperamos vernos en el Muchísimas próximo gracias a evento web y te todos. deseamos un excelente día. Muy buen día para todos. Gracias, ingeniero. De igual manera, a todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta acción educativa. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo,
además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.